En Memorias que Perduran de hoy contamos con la participación de María Loma. María Loma ha sido fundadora del CEDIP y ahora se encuentra trabajando en Somosur, una institución que también contribuye en el desarrollo del país. María, un gusto tenerte en el programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial al programa. Bueno, el gusto es mío. Me parece una linda iniciativa, Constantino, porque por ahí las personas que ya pasamos los 50, 60 y casi 70, en mi caso, yo creo que tenemos algo que decir. Mucho que decir, María. Hay toda una vida, ¿verdad? Y sobre todo mi vida desde mis 20 años. Estoy aquí, en Cochabamba, en La Llacta. Bueno, nos conocemos muchos años, claro, nos hemos encontrado en diferentes actividades. Sí. ¿Quién es María Loma? María Loma, con la N al final, y la H que es muda, que siempre el apellido. Hubiera querido ser mamá y sí, con orgullo, ¿no? Y nacer en Bolivia. Pero en realidad este tema de dónde uno ha nacido, sí me ha pesado mucho aquí. Al comienzo no quería saber que había nacido en Holanda, porque claro, era el país de los colonizadores, de los imperialistas, y yo cargaba aquí, ¿no? Pertenecía a la izquierda, militaba, era plena dictadura, porque yo llegué 10 antes de la dictadura a Bolivia, casada con un boliviano, porque después de Che Guevara muchos bolivianos se fueron a Europa. Bélgica, ahí está Jaime Paz Zamora, y también el que fue mi esposo en esa época. Y bueno, llego aquí jovencita, apenas hablando castellano, y casi al día siguiente empieza la dictadura de Banzer. Yo nazco en el 48, cuando es importante saber cuando uno nace, en qué época naces. Nazco a 2 años de una de las guerras mundiales más fuertes, con millones de muertos. Pero nazco en la democracia. ¿Qué tal democracia? Mis padres, que ayudaban a la gente refugiada, a los judíos, a ocultarles ante los alemanes, ellos nunca querían hablar de su historia. Hay que olvidarse de los campos de concentración, que mi padre también estuvo en un tren hacia un campo de concentración. Todo eso no nos ha contado. Entonces yo nazco en un país que la democracia, la reconstrucción, el plan Marshall, hay que invertir, todo es bonito. Y luego, después de 21 años aquí, después de formarme como profesora de básico, enseño 3 años en Holanda. Y llego aquí y casi al día siguiente me encuentro con una dictadura. ¿Pero en qué circunstancias decides dejar Holanda y venir a Bolivia? Pues el amor, hermano. El amor por una parte, y por qué no mi hermano, mis otros hermanos. Soy de una familia numerosa, casi 6, 8, que somos en total. Siempre tenía, no sé, el carácter también de uno influye, de ser contestataria ante la iglesia, ante lo que mi madre me decía. Haz esto, entonces hacía lo contrario, haz el otro, porque así tiene que ser, te tienes que vestir así tiene que ser. O sea, era nomás poco contestataria. ¿Y entonces, cómo encuentras Bolivia a tu llegada? ¿Cómo encuentro? Claro que al comienzo el amor está ahí y uno busca en el mapa. No había todavía internet, entonces buscas en el mapa y todo es como un sueño. No puedes creer, es lo mismo que para muchos bolivianos, latinos, Europa es un sueño, pero en realidad la realidad es concreta, de hombres y mujeres. Entonces me acuerdo, yo dije, antes de venir a vivir aquí, voy a ver cómo es. Y solita me vine a mis 21 años. Por primera vez volé, por primera vez salí así del país y me encuentro con una señora clase media, muy agradable, en la ciudad de La Paz.
Y lo primero que me chocó y que me decían, no miras estas casitas pobres. Tenemos también casas como en Europa. Y esa contradicción tan fuerte entre ricos y pobres me marcó para siempre. Porque todavía en Europa, sobre todo en esa época del bienestar de los años 50 y 60, de alguna manera no había tanta diferencia. Aquí me chocó muchísimo y me inspiró como para decir, aquí quiero hacer algo, aquí quiero trabajar en algo, y durante 3 meses viajé por toda Bolivia y llegué a Holanda y dije, sí, te quiero y quiero venir aquí. Y a tal punto que llego y entrego mi pasaporte de Holanda porque ya no quería saber del país imperialista, etc. ¿Qué tal? O sea, años me niego mi identidad propia y tampoco no está bien. Uno tiene que amar y querer y saber mucho de tu propia raíz. No puedes liquidar tus raíces. Pero lo hice porque mi ambiente decía, ves, tú vienes de allá, de un país de allá, no puedes opinar. Hasta el día de hoy no falta algún, muchas veces machista o gente que no le gusta lo que uno habla. Y dice, bueno, anda a tu país, seguramente allá tampoco no te quiero. Pero eso ya superé. Yo siento que el país de uno no es donde has nacido tanto, sino donde tú dejas tus huellas, donde dejas tu cariño, donde empiezas a amar a la gente, a un proyecto social. Esto es mi país. Bueno, y ya aquí me tienes. Llegado a Bolivia a los 21 años, ¿en qué actividad empiezas a trabajar? Pues era profesora, pero no me sirvió casi de mucho. Bueno, uno, el idioma, que darle con el idioma, y creo que aprendí más antes el quechua que el castellano, porque yo dije, este país, que es un país de mayoría, 60% en esta época, de indígenas, tengo que aprender el idioma de la mayoría. Me fui a vivir meses en Pantipata, allá de Vinto arriba, donde hoy está el narcotráfico. Antes era una comunidad olvidada. Ahí llevamos, con apoyo de Holanda, algunos proyectos de salud, de educación, pero aprendí sobre todo yo de la medicina natural. Aprendí el idioma, kunitan Quechua palaita, yachani entendeni sumachta. Sumachta chuyachay parlay. Yachay parlaita yachani. Falta angraj, pero entendeni. Chikaman chica. Ajinaya. Kala con gaita. Con capusanqui. Un poco pisimante, pero entendé tatini. Suma facha. Así que me metí primero a aprender. No puede ser que un cooperante, una persona de afuera, venga directamente a enseñar, a llevar sus conocimientos o a traer, sin conocer la idiosincrasia, sin conocer lo que es la vida realmente de un país, la historia sobre todo. Y empecé a estudiar y leer la historia. Y ahí me topé con literatura de Jesús Lara, la literatura de los quechuas, la historia de Bolivia. Traté de entender lo que nunca había aprendido yo en colegio. No sabía nada de los incas, apenas podía pronunciar. Incas es como de repente tú vas allá y tampoco no hay el conocimiento de las historias de los pueblos. Siento que estos primeros años me ayudaron mucho un grupo donde Manolo Molina, estuvimos ahí, grupo de educación. Y la educación popular me abrí mucho a esto. Yo dije, no soy para el trabajo con niños, sino con adultos. Y aprendí mucho de INDICEP en esa época, una institución que peleó mucho ante la dictadura en los años 72, 3. Ellos me enseñaron mucho. Estas primeras revistas están todavía en el CEDIP. El desarrollo a partir del propio rollo. ¿Qué tal? Qué interesante.
obviamente esto me fue formando y poco a poco, primer año, segundo año, solamente era aprendizaje. Hasta la forma de cálculo es diferente. ¿Qué iba a enseñar yo como profesora aquí? Bueno, otro idioma, pero no era mi idea. A propósito de CEDIP, ¿cómo es que surge esta iniciativa de un centro de documentación? Bueno, en realidad el CEDIP oficialmente, con papeles, nace conmigo en el año 1990. Pero ahora se habla de que tiene más de 40 años, porque obviamente el momento que yo entré a Bolivia y encuentro en la prensa presencia, era huecos que decía censurado. Es aquel momento que empecé a recortar los vacíos. Y después en un artículo que escribí para una revista de Francia, de una gran biblioteca en París, empiezo así. ¿Quién se hubiera imaginado que aquellos primeros artículos que decía censura iba a ser poco a poco, después de 20 años, uno de los centros más importantes en materia de hemeroteca y biblioteca? Un humilde aporte, pero que sí, oficialmente tendría 40 años, porque está ahí el primer artículo, debe está todavía allá en el CEDIP, y hoy por hoy continúa, es mi orgullo, pero ya hace 10 años atrás tomé distancia. ¿Cuál ha sido el aporte del CEDIP? CEDIP, Centro de Documentación e Información Bolivia. Desde los años 86, 87, nació en el marco de INEDER. INEDER era Instituto de Educación para el Desarrollo Rural. Estuvimos en Totora, con un yachevasi en medio de la dictadura. Se enseñaba en el día carpintería y costura, y en la noche éramos casi 80, una ONG importante como SIPCA, como UCORI, el centro... El IPTK. Casi éramos los únicos 3. También lo fundé, INEDER, en el año 74. Aunque no hablaba bien el castellano. Es plena dictadura de Valls. Plena dictadura. Tuvimos varias intervenciones, etc. Pero en las noches eran los cursos de sindicalismo. Aquí he ordenado todos los documentos y hay textos en quechua, tanto de medicina, pero también de sindicalismo, de ucureña, de la historia. Y yo estaba a cargo de las series de slides. No había internet. Claro. Los videos eran más difíciles sacar películas. Entonces, se hizo una serie de slides sobre la diarrea. Fue muy bonito, porque eran todos los términos en quechua, y todas las series con música era del lugar. Y en la noche íbamos a las comunidades con una proyectora y las series de slides. Y más después de la salud, siempre había la historia y los testimonios de la misma gente. Entonces, es en ese marco que nace o crece también en la biblioteca de INEDER, y que da más forma en los años 80 con... todo tiene su tiempo, con la aparición del neoliberalismo de señor Extensor, Paz Extensor, 85. Y a mí me marca 85 esta inflación, devaluación, crisis económica, y en el campo la desinformación. Entonces, con un dibujante más en INEDER, plasmamos semanalmente la realidad nacional en dibujos. La tengo aquí. Ha sido un lujo. La que se imprimía en serigrafía. Exactamente, en serigrafía a mano todavía, con Alberto Borda, el amigo de toda la vida. Ahora arquitecto. Pero sobre todo dibujante. Aquí tengo un hermoso cuadro que podríamos mostrar. Y estos cuadros, de manera plastificada, llevamos al campo. Y ahí nos sentamos con los campesinos
y con el agrónomo, el médico, que mayormente tampoco ni hablaban quechua, y poco a poco se exigía que estudien la historia de la zona, la historia de Bolivia, el quechua y obviamente las luchas campesinas, ¿no? Desde la época de los años 35, post-guerra del Chaco. Son estos momentos que uno dice que importante es que la información fluya, y poco a poco estos cuadros tenían ya su acompañamiento con una hojita fácil en quechua castellano, y cuando en el año 86 mi cuñado de entonces, Edmundo Salazar, es asesinado por el caso de Huanchaca, y veo que la información es totalmente tergiversada con el ministro Bartolomé, etc. Siento que es demasiado importante una Bolivia mejor informada, y de lo que nace como cuadros didácticos, poco a poco se da lugar al desarrollo de una revista que se llama Realidad Nacional, que tiene el carácter más o menos del análisis, pero no llego a estas alturas de Gregorio Iriarte, pero tenía su propia característica. Decir en sencillo, con chubis, lo que pasa en la realidad. Temas como la deuda externa, la iglesia en Bolivia, pero hacer entender qué hay detrás. ¿Qué pasó con la central obrera, las crisis? Todo este material lo tengo aquí. Y en los últimos años hemos podido reproducir y hemos hecho llegar ya como Somos Sur a todas las bibliotecas, al Congreso Nacional. Ahí está Realidad Nacional, y que luego llegó a ser la revista 30 días, que es una revista más una recopilación de los mejores artículos de 12 periódicos del país. Pero es así donde personalmente empiezo a dar forma a lo que es forma didáctica a lo que es una información más difícil, para entender lo que era la capitalización, luego las luchas sociales, el petróleo, la minería. Es en ese contexto que digo, bueno, es importante dar mayor énfasis en la información, y de buena manera se separa CEDIP del INED, y en el año 90 con Carlos Quiroga, que dice, ven aquí, este local es hermoso, el CESO necesita una biblioteca, en vez de que se haga una biblioteca, vengas tú con todo tu EPI. Eran 30.000 libros, millones de artículos de prensa, y así empezamos a arreglar el local, y claro, ahí he estado desde los años 90 hasta 2005 personalmente. María, ¿y cómo fue posible sostener CEDIP? Bueno, aquí me ves ya viejita, pero luchando, utilizando mis contactos sobre todo. Creo que lo más fuerte de María Loma es estos contactos construidos. No siempre la gente le quiere a uno. Tengo los enemigos que no me los he buscado, sino por la cuestión política, que dicen, ¿dónde está la María de antes? Digo, no, yo sigo siendo la misma María Loma, inquieta, y de lo muy poquito que tenía en el año 90, cuando me trasladé al CESO, al lado del CESO, pues los contactos en Holanda, después en Bélgica, en Italia, cuando había todavía una realidad diferente con la cooperación. Hoy está en crisis, hasta el Oxfam, has debido ver. Claro. Hay crisis mundial, y en cierto momento va a terminar esto y la autogestión será más importante. Así que busqué cada 2-3 años, mediante los contactos, siempre una relación con instituciones que también tenía una visión, una pasión por la vida. Nunca me he relacionado con financieras dudosas. Hasta el día de hoy me opongo, aunque me vienen a decir, usted no quiere $300,000, pero el jefe es tal vez un papi
que está ligado a temas oscuros en la vida. En general, la cooperación no es fácil, lo estamos viendo hoy por hoy, pero creo que de alguna manera me he podido batir estos años haciendo siempre proyectos, luchando todos los días, formando un equipo interesante con todos sus problemas durante los 20 años, de 90 a 2000. María, Sí. me acuerdo que yo estando de director de SEPRA y tú en el CEDIP, Así es. conseguimos dinero para una radio en el Chapare, la Radio Soberanía, con Evo Morales. Oye, ¿me estás haciendo recuerdo? Claro que sí. ¿Verdad? Eso lo que hoy día es CIS de Italia era la financiera, CIS de Italia. Tengo todavía la información. ¿verdad? Me estás haciendo recuerdo. Claro, este tema, la coca, también me marcó hasta el día de hoy. Y cuántas veces no nos cruzamos con el mismo Evo Morales, porque a raíz de este hecho en Huanchaca, donde salió el tema del narcotráfico a la luz del día, yo hice un texto, todo sobre coca y cocaína. Lo tengo aquí todavía. Este texto, el mismo Evo Morales y dirigentes de Chapare que llegaron a ser amigos, han pedido miles y miles de ejemplares, creo que 10,000. Lo han difundido, porque en fácil dice cuál es el problema, las drogas, el narcotráfico, cómo lo ven a nivel mundial, quién se lleva la gran tajada, dónde queda el gran dinero del narcotráfico. Es en ese momento, en 86, que me empiezo a meter, y cuando los Estados Unidos, en el año 90, dice, guerra en los Andes, guerra a las drogas, yo digo, bueno, hay que contestar a la guerra y unirnos en la región andina para contrarrestar esta guerra falsa de las drogas. Esta guerra falsa que venía aquí a militarizar, a destruir, a imponer. Todo esto es verdad. En ese momento yo vi que como centro de información debería estar ahí, a pesar de financieras, a pesar de la red de instituciones aquí. Entonces ahí nos hemos encontrado, obviamente, Claro. con ustedes, como uno de los proyectos era apoyar la comunicación en el Chapare. Mira, Claro, y ahí surgió Radio Soberanía, ¿qué te parece? que ya tiene también una larga tradición, digamos, Mira, en el Chapare, ¿verdad? alguna vez habrá que hacerles recuerdo. Hay que hacerlo. Solo que recuerdo. cuando hoy me encuentro con el ministro Romero, que fue amigo de las ONGs, etcétera, nos abrazamos como quien dice, y viene con charlas en los tiempos y él solo habla y no podemos intervenir. Y hoy por hoy formo parte de la plataforma Coca Orgánica Libre e Informada para buscar alternativas a la política antidroga del mundo, específicamente de Bolivia. Me encuentro con posiciones casi similares, represivas, de la época de los norteamericanos, solo que ahora dice que hemos nacionalizado las drogas, o sea, la política, algunas cosas sí, pero la política represiva continúa. La represión, igual que antes. La represión hacia las zonas, más bien donde hay coca orgánica, la erradicación, ahí es fatal. Encubrir la producción en la zona de Chapare, donde los mismos diputados además confirman que 96% es para narcotráfico, son verdades. Todo este tema me marcó bastante, y no solamente por el estudio, sino también la época de Goni, en el 96, cuando había estado sitio, a mi compañero que era peruano, 3 años he vivido aquí en Cochabamba, con el compañero de Perú, quien tenía un centro en Isiboro, centro de formación, de desarrollo alternativo, bajo el nombre de CEDIP incluso. Hubo intervención militar al centro, mi compañero perseguido, tuve que salir un año del país, y salí en el 96. Ahí estábamos en esa época con Iván Canelas, Alex Contreras, tantas personas que hoy por hoy están ahí
Ya no hay mucha consulta, se respeta. Y es otro cantar, es otra la vida. Aunque hemos vivido muchas cosas juntas, ¿no? El contexto ha cambiado también en las personas. Eso digo yo. María Loma no ha cambiado en este sentido. Soy la misma, con la misma pasión, y siento que mi inquietud por seguir la documentación, si subimos, ahora vas a ver miles de documentos de estos últimos 10 años en diferentes temas de la minería, el petróleo, el tema de los transgénicos, forma parte de colectivos. Anoche estuvimos en Seiso, las inundaciones, siempre buscando de juntar la gente sana, ingenieros profesionales, dirigentes, bases, en torno a temas que hacen a la vida. Y entonces, por más que el 21F que está en la puerta, que digo, sí, hay que respetar, claro que sí, pero tampoco no me pongo al lado de los que, bajo el nombre de la democracia, han hecho su festín en años anteriores. Así que no es nada fácil, no tenemos una palabra así. Yo estoy muy contenta que nos permitan, tal vez en febrero termina, no sé, nos permitan el espacio que incluso hay que pagar en la radio CEPJA. Les agradezco mucho, pero ya el año pasado ya llegaron las amenazas y 2 meses CEPJA ha tenido que decir: María Loma, mejor tú no, porque te queremos mucho, pero nos han dicho o publicidad o María Loma. Entonces yo dije, ¿quién soy yo? Mandé una nota al directorio y claro, como son más religiosas, han debido pensar después de 2 meses, bueno, esto no es libertad de expresión, que tenemos a nuestro favor los derechos humanos internacionales, tenemos a nuestro favor la Constitución. Yo sigo gritando esto. O sea, estas actividades que vas desarrollando, María, ya es en otra institución que se llama Somos Sur. Ya. Primero, ¿cómo dejas CEDIP? ¿En qué circunstancias dejas CEDIP? ¿Y cómo surge Somos Sur? CEDIP, mi ciclo de CEDIP se cierra en el 2005, meses antes del cambio de gobierno con Evo Morales. Hay procesos internos que da para escribir, reflexionar, aprender, criticar, que prefiero ahorita no olvidarme, sino dejar como un aprendizaje personal. Porque a fin de cuentas yo estoy orgullosa que continúa el CEDIP con todos sus problemas, es decir, siempre apoyaré lo que ha sido como mi propia engendro, ¿no? Porque desde mis libros ahí están, y mi cariño, etc. No siempre es fácil la vida institucional, ha habido obstáculos, pero pienso que está uno ya en una edad de decir, quiero perdonar a mí misma, a la gente por ahí. Han habido temas que no han sido muy fáciles para uno misma, tal vez yo tampoco para los demás. Ahí queda. Pero a pocos meses dije yo, ¿qué voy a hacer? Me voy de Cochabamba. ¿Dónde va mi energía? Aunque ya tenía 60 y pico años, me dediqué a terminar la universidad. Saqué mi licenciatura, sistematizando todo el trabajo de los últimos 10 años en el CEDIP, en el tema de los foros del sur. Cada jueves había foro del sur. ¿Cuántos masistas de hoy me agradecen hoy de lo que se han ido formando? Aunque varios ya se están olvidando o no quieren recordar, ¿no ve? ¿Y esto fue en la Universidad Mayor de San Simón? Un acuerdo entre la UMSA y ANET. ANET es la Universidad a Distancia de España, justo en el tema de la educación de adultos, y saqué lindas notas, me gustó muchísimo volver a estudiar, estar en el banco, y siempre conviene. Ojalá que todos pudiéramos cada 4 años decir un medio año, un año solamente a estudiar. Y bueno, termina el CEDIP, tengo la licenciatura, guardo bajo la cama el gran papel,
solamente por mi propio orgullo lo hice. Y también porque me dio el gusto de estudiar nuevamente, sistemáticamente, y de compartir con colegas, fue muy lindo. Y después dije, bueno, ¿y qué? Tengo energía, soy comunicadora, educadora. Sí, he militado más de 10 años, no menos de 10 años, en un partido político en la época de Banzer, Partido Comunista Marxista-Leninista, Pensamiento Mao Zedong, que para esa época estaba bien. Incluso el rector de la universidad fue de una de nuestras células. El actual rector. El actual Juan Ríos. Juan Ríos del Prado. Sí. ¿Cómo cambia la vida? Él está allá ahora y él responderá ante la historia de lo que está haciendo, y yo a mi manera, pero en el 85 dije chao a este PCML porque se fue con la derecha. Hizo un pacto como Frente Revolucionario de Izquierda, FRI, con el MNR, y dije, estaba pintando ahí en la Blanco Galindo. Ese momento dije, no, esto no va conmigo. Dejé la brocha, nada de alianzas, y volví a ser otra vez María Loma, y me dediqué al CEDIP años. Termina CEDIP, estoy con la energía, y estamos en un país que habíamos vivido del año 2000 a 2005, y estoy orgullosa de esto, de haber dirigido el CEDIP en esos años de lucha, de mucha conmoción, movimiento social, y cuántos textos, reuniones se hizo en el tema de petróleo. Alguien decía, tu texto lo han copiado Edgar Ramos, también comunicador, miles y miles de veces en altiplano. Y a veces digo, uy, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, esta explicación del gas hacia Estados Unidos, que pasaría por Chile a 0,7 centavos de dólar, nunca me voy a olvidar. Esto impactó mucho en la gente. Tuve reuniones, etcétera. Me marcó mucho. Y vi que la comunicación, la educación, no está nunca en el aire. Está siempre inserta en una realidad concreta. En los años 2000-2005, ahí jugamos un rol, concientizando, más que todo aprendiendo juntos, con grandes hombres como Mariaca, como Andrés Solís. Estoy orgullosa de que ellos fueran parte de mi vida, más que institucional, personal, para compartir las luchas. Cuando ya digo, ¿qué voy a hacer? Volveré un año a Holanda, pensé. Me invitaron en la televisión holandesa, un exnovio, un programa hermoso, me pagaron todo. Fui a Holanda, dije, volveré a caminar, a desandar mi propio laberinto, pero la noticia de Evo Morales hizo que yo dije, voy a volver, quiero apoyar el proceso. Fui directamente a Tiahuanaco, estuve ahí, y algo ahí ya me marcó para decir, oye, ¿qué pasa aquí? Estuvimos en Tiahuanaco mismo, y el evento era a 1 kilómetro, con grandes, un entorno cultural muy importante, pero el hecho que no bajó Evo Morales ese día hacia la gente más humilde, algo me pasó. Y yo había hecho un texto meses antes, justo después de CEDIP, que se llama Su banquete democrático, y ahí se ve a Goni con Jaime Paz, con Banzer, todos en la misma, y Tuto en la mesa. Ese texto marcó al país, el mismo más utilizó muchísimo. Fui blanda con el mismo Evo Morales, quité unas frases críticas acerca de su actitud al lado de Carlos Mesa en el tema de hidrocarburos, porque Carlos Mesa hizo y deshizo, y de verdad seguía la política a favor de las transnacionales. Y Evo Morales no dijo nada. Evo Morales no estuvo en las grandes luchas del 2005, no estuvo entre 2003 y 2004. Más bien se entendía muy bien con Mesa y ya tenía la venia del imperialismo. Todo esto se puede volver a buscar
en los periódicos, etc. Pese a esto, uno decía, ya está, ahora sí, vamos a construir una Bolivia diferente. Y nace así Somos Sur como iniciativa para apoyar a una Bolivia mejor informada, que era yo nomás. En esa época, hace 10 años atrás, era más fácil de hacer una personería jurídica. Me fui a Holanda y dije, haga lo que quieran, pero que este es mi espacio como María. No quiero grandes estructuras, no quiero grandes oficinas, nada, sino voy a poner mi hombro aunque no haya un centavo. Y así fue hasta el día de hoy, aunque hay que actualizar la personería. Somos Sur nace así como una iniciativa de que no quería grandes estructuras encima, que mañana dice no, las instituciones quedan, las personas se van y se aprovechan los diferentes espacios. Puede ser. Hoy por hoy Somos Sur es algo donde yo quiero dar a gente joven escuela para la vida, viene a aprender. Servimos en información, consigo de vez en cuando algún equipo como este equipo hermoso que hay aquí, pero para que filmen en la marcha del Código Penal. Es decir, tocamos los diferentes temas y tenemos un programa de radio ya más de 10 años que es muy escuchado por mucha gente. Además, aunque escucha una persona, siempre, que sé que no es así, pero nos mueve mucho, la comunicación mueve, como hermoso espacio que tenemos contigo. ¿Cuáles son los temas que abordan en el programa Somos Sur en Radio Sapri? Los temas, nos sentamos el día de mañana, viernes a la noche, sábado a la mañana. Ahora tengo una linda colaboradora, educadora, Alejandra Escobar, un poco para hacer que otras personas también puedan tomar, para que yo también pueda tomar un poco de distancia. Nos sentamos juntas con mi compañero, que es un argentino, que también es periodista, pero más periodista de temas igual de cambio, de temas sociales, internacionales. Y nos sentamos, decimos, bueno, a ver qué pasó esta semana. Chum, 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 vamos anotando juntos. Y vemos quiénes podemos invitar, a quiénes podemos hacer una entrevista previa. Tenemos el comunicador, que es Manuel Morales Álvarez, de la ciudad de La Paz, quien está dispuesto el sábado en la noche, a las 11 de la noche, de darnos siempre todavía su última mirada sobre 21F, sobre la economía, sobre indígenas, temas que son de la semana. Aunque siempre tenemos una sección que es testimonios, y en la sección de testimonios entrevistamos sobre todo mujeres. El tema de la mujer, debo decir, como esta entrevista ya casi va terminando, agradezco mucho, digamos, a muchas mujeres que me han abierto los ojos sobre el valor de las luchas de las mujeres. Yo estaba en un mundo de hombres, en mi partido, un mundo de hombres en las ONGs, etc. Y por poco uno se negaba como mujer. Hoy hay un pequeño apoyo desde Holanda para apoyar en la formación de mujeres para prevenir violencia. Pero empezando con uno, nada de grandes leyes, hay que saber, sí, pero sobre todo cómo me manejo yo, cómo miro la otra, cómo me siento yo, cómo aquel trauma, porque todas, hombres, mujeres, tenemos algún trauma y eso está en el cuerpo. Antes me sentía más enferma porque todo lo que uno vivía en la mente se va a algún lado del cuerpo, que me dolía aquí, cualquier cosa. Hoy, al haber trabajado una metodología que se llama autosociocuidado, no solamente mirar mi pupo, que es el autocuidado, que solamente mirar a mí misma, que hay suficientes libros y cursos, sobre todo para gente rica. No, también el sociocuidado, que es más político. Es la política, pero desde el cuerpo de uno, desde mi propia tranquilidad, desde el convencimiento de que si yo no trabajo mis traumas y mis alegrías y mis penas
¿cómo puedo yo estar bien como política? ¿O cómo puedo educar y puedo estar con alumnos? Entonces es un trabajo diario. Cómo ser un poco más feliz, pero juntamente con los demás, ¿no? En el quinto piso allá. María, decías que Somos Sur ya funciona como 10 años. Exactamente, casi ya desde el 2006. Y va más o menos paralelo este proceso. al proceso de cambio de Evo Morales. ¿Cómo fue ese acompañamiento y en qué momento se dio el distanciamiento? También tiene una marca muy clara. O sea, al comienzo, los textos, los programas de radio, todo está grabado, se lo puede ver. Si alguna vez dicen, tú nunca has apoyado, no, señores, sí. Hasta el año 2008 estuve presente, luchando siempre contra estas injusticias, la derecha que quería volver, tratando de transparentar lo que quedaba muchas veces más oculto. 2009, voy a La Paz y me marca ese momento que con este jeepcito, el único, encima del techo, ya de una vez que se aprueba la Constitución Política del Estado. Ya me parecía raro, Constantino, que toda la noche nos distraía el mismo Evo Morales porque estaba resfriado. Toda la noche estábamos miles y miles y miles de personas diciendo, bueno, ¿qué cositas están haciendo ahí adentro en el palacio? ¿Qué están haciendo? Pero ya, cuando salió en la mañana y todos volvimos con música y todo, ya llego a Cochabamba y me entero de que hay 144 cambios en la Constitución. Y los cambios más importantes eran en la parte económica. Este país nos íbamos a liberar de los latifundistas. Hoy por hoy seguimos en manos de los grandes latifundistas, de los grandes dueños de minas, de petroleras, de agroindustriales. Aunque no lo quería ver, te digo francamente, como muchos no queremos ver, incluso el día de hoy, de que esto está pasando. Algunos dicen, no es así, no me cuentas esto, no quiero saber. Pero como profesional en la parte de información, mi labor es investigar, hablar, preguntar, juntarme con la mejor gente en el tema petróleo, minería, etc. Y en el año 2009, cuando hay el famoso gasolinazo, y estoy en el Chapar y todo está vacío, y digo, ¿y qué pasa? Justo estaba ahí, era fin de año, ¿te acuerdas? 30, 31 de diciembre. Justo. Y el Evo siempre afuera y el Álvaro tenía que sacar el decreto. Ahí ya me empezó a oler mal. No quería creer que esto iba mal. Igual votaba todavía en el 2009 por la nueva Constitución y por nuevamente una gestión de Evo Morales. ¿Dónde es mi cambio? El punto de realmente donde quiebro con todo lo que es el discurso del bienestar, Pachamama, etc., es cuando me animo a ir como periodista, como comunicadora al Chaparina, a la marcha de los indígenas en septiembre de 2011. Es ahí donde camino un día, llegamos casi al final. Estamos con 2 otros comunicadores, también con esta movilidad por la carretera, la muerte, por todo, pasamos todo. En el camino nos intercepta gente del MAS, llegamos al lugar muy enrarecido, 3 ministros tratando de convencer, y ahora que tengo todo muy claro, además documentado todo, es ahí donde se arma, como posiblemente lo que pasa en Oruro hoy, tiene mucho que ver estos momentos de shock. Caminé con la gente cuando le agarraron a Choquebanca, silencio, y dije, algo va a pasar aquí. Nos desviaron todos hacia un lugar para estar tranquilos ahí, para que no se avance, porque había el miedo.
el miedo en la ciudad de La Paz. Evo Morales ya quería morirse de rabia que 6.000 o 2.000 indígenas le iban a desestructurar esquemas en La Paz. No tenía que llegar. Y bueno, intentaron, hubo la intervención. Yo estaba justamente reportando en el hotelito a medio kilómetro. Mis reporteros o los comunicadores sí registraron todo, y les vi pasar los masistas con eslogans de guerra contra estos indígenas, etc. Cuando ya llegaron al hotel y cuando me entero por la televisión de lo que ha pasado, cosas que ni siquiera habían pasado, pero ya estaba en la televisión con el señor que está en Estados Unidos, de los derechos humanos, que le han dado el premio, Sacha Llorenti. Sacha Llorenti. El famoso Sacha dando información con los indígenas enardecidos que querían tomar preso y matar por poco. Nada raro que hubieran matado a Chocabanca, un muerto, como para terminar con toda esta cuestión. No han podido, metieron a los buses, llego ahí y el impacto de ver la gente, dirigente, Fernando Vargas en esta época, Adolfo Moya, gente linda, con todas sus limitaciones, hoy por hoy, ayer, pero ahí estaba en la lucha, me marcó. Más tarde, cuando ya empezaron a salir durante la noche, 3, 4 de la mañana, jóvenes, niños, madres, de la selva hacia la carretera, y a un lado la policía, borracha, la luna ahí arriba, esta movilidad sola en la carretera, ya la prensa había ido. Evo después decía, yo no tenía información. ¿Cómo que no? A mí me llamó mi hijo desde México a las 3 de la mañana, madre, ¿qué está pasando? Comunicación había. Y salían las mujeres llorando, y tengo todas estas grabaciones de mujeres, hombres, que llevábamos a Yucumo para que reciban un pan, un poco de agua, tranquilidad, una frazada. Ahí las hermanas del hospital allá, por poco otra vez, bueno, yo creo en la vida, o sea, creo en la gente buena. Esa gente buena me marcó otra vez, y es ahí donde digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo un gobierno indígena está haciendo esto con la gente? Testimonios de pérdida de mi niño de 3 meses que se cayó, que seguramente el policía le atrapó. Hay la lista de muertos. Hasta el día de hoy hay mujeres, hombres, por la pateadura que están muriendo. Soy parte hoy del colectivo Movimiento por la Dignidad en Defensa del TIPNIS. Estoy detrás de querer esclarecer todo el tema del TIPNIS, porque no nos vamos a dejar. Muy difícil, porque compra la gente. Mujeres que cayeron, pero que después le dieron plata del Fondo Indígena y les tiene así. O te pones a mi lado o a la cárcel, como tantos están. Mientras ellos mismos, cuando tú obedeces, no entras a la cárcel. Ese es el momento que está reflejado en programas de radio de 1 hora, en televisión, en un video que resume todo esto, que te voy a hacer llegar para hacer ver en la universidad cómo se puede hacer un video sin muchos aparatos, pero desde el corazón, contando y ordenando un poco la información. Es ahí mi momento de ruptura, debo decir. Desde ahí, 2012, empiezo a ver las cosas de manera diferente, soy mucho más crítica y empiezo a distanciarme más. Hoy, 2018, han pasado 6 años, y el hecho que todavía pueda fluir esto en Facebook, bien, está bien, pero tenemos encima la espada de Damocles, que posiblemente pronto ya no hay el programa de radio, solamente estaremos en las redes, o que me encuentran aquí mis cortinas que están con marihuana, que dirán que en esta casa hay marihuana, que yo nunca ni siquiera he agarrado. Es fácil, pero bueno, como me conocen, es un poco difícil que a María Loma tan de frente rápidamente
le hagan algo, como a tu persona, personas íntegras, les es más difícil. María, para concluir la entrevista, ¿qué piensas sobre la reelección de Evo Morales? Pienso lo que reflejamos, el último domingo reflejé en un programa de radio. Salimos a la calle, sacamos entrevistas y yo dije, a ver, la mitad será a favor o en contra. No, señores, al azar, 20 entrevistas, todos decían, aunque no soy político, no, pues, no puede ser. Lo que es el referéndum, que se respete, pues. Y eso es lo que siento. Basta de hombres o mujeres que quieren eternizarse en un lugar que se sienten imprescindibles. Ni María Loma ni ningún dirigente líder es imprescindible en la historia. Esto huele a Stalin, esto huele a Kim Jong-un de Corea del Norte, no sé. Basta de jefecitos y que no me vengan a volver a decir nadie jefecita. No, soy compañera, hermana, la vida normal. Pero cuando en este momento prendo la televisión, mientras la inundación está todavía afectando con muertes en las calles, en los pueblos, en tantos municipios, se habla solo del mar y se habla de la entrega de obras, de dineros dudosos, mis impuestos que sin ganas tengo que pagar. No hay transparencia y simplemente hacen llegar ahí donde quieren ganar réditos políticos. Esto huele mal, esto no quiero. Yo no hablaría de una dictadura, evidentemente tiene indicaciones, o sea, lo que ha pasado ayer, anteayer en Oruro, huele un poco a estas políticas raras, como en Pando, de alguna manera, la intervención de Juan Ramón de Quintana, su afán de liquidar a periodistas como Wilson García Mérida, aunque cuesta, yo creo que tenemos que dejar el silencio, porque es la única manera de romper esquemas que nos quieren imponer, que es quitarnos la democracia, la vida y el derecho a soñar. Eso. Bueno, María, agradecerte por la entrevista y pedirte que te despidas del programa Memorias que Perduran. Pues este es un pequeño testimonio, una memoria, digamos, de una mujer enamorada aquí de un país, de la gente, que tanto me enseñó, que tanto me ayudó a crecer, esto lo siento, y que de verdad estoy triste hoy de cómo está el país hoy, cómo se va mintiendo a la gente, los obreros teniendo que subordinarse a empresas chinas con reglas que no respetan la ley, las transnacionales que están como en su patio, su traspatio, que tiene toda clase de ventajas, que no tienen nada de nacionalización, la minería que sacan 3.000 millones de dólares y dejan apenas ni siquiera 10%, el resto se lo llevan. Una imposición de un tren, a mí me encanta el tren, pero me están imponiendo cuando veo que hay necesidad de hacer obras para la gente y no en función de exportar soya transgénica, el maíz que en un mes que quieren aprobar, en un mes el gobierno va a escuchar. Mira a quién escucha. Escucha, no a los discapacitados, no a los obreros, no a la gente sencilla. Les deja podrir ahí. Escucha a los agroindustriales, hoy por hoy, al mentirosito presidente del IPSE, del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Empresas privadas, ellos son escuchados. Quiere decir que todos estos temas merecen nuestra atención y el mensaje es que ojalá podamos conversar mucho más y que las memorias de la gente sencilla
también pueda acompañarnos para seguir aprendiendo. De esto se trata en la vida, crecer, aprender, y llegará un momento que ya lo veremos nomás qué ha sido de todo lo que hemos hecho. Te agradezco mucho, es un lindo espacio. Gracias, gracias María. Es un testimonio de vida que hemos escuchado en esta grata conversación con María Loma. Decía ella que dejó Holanda a los 21 años para llegar a Bolivia, fruto de un amor intenso, y luego aprender la historia y seguir todo el proceso de desarrollo que ha tenido el país, incluido este proceso de cambio que para María Loma finalmente ha sido un desencanto. Amigos del programa, agradecerles por seguirnos y estaremos en la siguiente oportunidad.